Voy a confirmar si se ve la pantalla. Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Nadia Cárdenas y trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en SPOL. Y hoy voy a ser la moderadora de esta charla titulada ¿Cómo hacer inteligencia artificial sin saber programar? Herramientas de IBM, que va a ser ofrecida por María Ángel García, PhD. Antes de empezar, me gustaría darles una breve descripción de su experiencia. La doctora García es licenciada en Matemáticas de la Universidad de Oriente de Venezuela. También es máster en Ciencias Modelado Estocástico de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo su doctorado en Filosofía en Computational Science en San Diego State University y en Claremont Graduate University en 2015. Tiene más de 13 años de experiencia en ciencias de datos y modelado predictivo. Es directora de varios proyectos de investigación. También es Research Associate in the Coastal Ocean Dynamics Group de Computational Science Research Center desde 2016 al 2018. Es investigador científico en el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa y Maretec, Portugal. También es principal Data Scientist consultora en PyMore, Portugal, en 2019, y también ha sido Data Scientist, principal Data Scientist en Softinsa, Portugal, desde 2019 hasta la actualidad. Bienvenidos a todos y a continuación vamos a escuchar a la doctora García. Hola, buenas tardes, buenas noches aquí. Muchas gracias de verdad por la oportunidad y voy a compartir mi pantalla para poder hacer mi presentación. No sé si la pueden ver ahora. Sí, se puede ver. Ok, entonces muchas gracias de verdad a Nadia por la introducción y en realidad básicamente el objetivo de esta presentación, más que hablar aquí de herramientas de inteligencia artificial sin saber programar, ¿ok? O cuáles son las herramientas de IBM, yo también quería compartir con ustedes un poco de lo que fue mi experiencia como formada en matemática y en esta parte de modelos aleatorios y probabilidad, cómo fue que yo hice esta transición de científica a la industria, en esta industria que está creciendo mucho de inteligencia artificial. Y básicamente sí, voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos hacer estos tipos de modelos sin de verdad saber programar, ¿ok? Pero eso no significa que no tenemos que tener conocimientos básicos en el área. Entonces, a mí, antes de comenzar, no sé si el chat está disponible, me gustaría saber cuántos de ustedes son matemáticos y cuántos de ustedes pueden decir yo soy de matemáticas o si hay alguno de otras áreas que están aquí presentes hoy. No sé si pueden escribir en el chat y escribir rápidamente. Yo soy de matemática, ¿hay algún otro departamento? Casi todos son de matemática. Y ese es mi equipo. Muy bien. Me gusta. Muy bien, que sea de la parte de estadística también y de la parte de matemática. Ok, excelente. En la parte de computación también. Y la idea, porque lo que estoy preguntando es que si ustedes están aquí hoy, me imagino que quieren entender un poco qué es esto de inteligencia artificial y cómo nuestro background puede servir para aplicar nuestros conocimientos en esta área. Y eso es básicamente lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. La charla tiene varias partes, ¿ok? Yo voy a parar en esas partes y para que ustedes puedan hacer preguntas, siéntanse libres de escribir en el chat, si tienen alguna pregunta, básicamente tratar de hacer esto un poco más interactivo. La idea es que compartir con ustedes literalmente cómo fue que yo hice esta transición y a partir de ahí mostrarles unos casos de estudios reales
en la industria y cómo mi background de científica me ayudó a resolver estos problemas en la industria, ¿sí? Entonces, básicamente voy a comenzar con este slide, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos aquí es que está esta pregunta, ¿verdad? Que inteligencia artificial, ¿será posible que pueda reemplazar a nosotros los matemáticos? Y sí es bien cierto, ¿ok? Que los robots y la inteligencia artificial en verdad es posible reemplazar muchas de las cosas que nosotros hacemos y es una área que está creciendo muchísimo gracias al poder computacional que tenemos actualmente. En realidad, en vez de nosotros estar aquí asustados de que si inteligencia artificial nos va a quitar nuestros empleos o nos va a suplantar como seres humanos, en realidad nosotros como matemáticos lo que tenemos que pensar es cómo podemos utilizar estas herramientas que existen ahora para construir lo que nosotros queremos o responder problemas mucho más difíciles que anteriormente nosotros no podíamos resolver por capacidades computacionales básicamente, ¿ok? Entonces, esta parte, obviamente, de inteligencia artificial es un tópico muy, como decir, caliente, ¿no? En esta época, ¿sí? Y en términos de números, o sea, podemos ver cómo en el 2020 solo esta área de inteligencia artificial colectó 40 billones de dólares, ¿ok? Y solo en un año creció a 51 billones de dólares para el 2021. Entonces, en términos de carrera profesional, nosotros como matemáticos pensamos, bueno, o sea, esto es una industria que está creciendo y yo estoy aquí estudiando matemáticas, que es una cosa muy pura y muy teórica. ¿Cómo puedo yo hacer esta transición? ¿Cuál es la carrera que hay por detrás de saber inteligencia artificial? Y bueno, obviamente, la carrera que está detrás de inteligencia artificial es ser científico de datos. Y obviamente cuando tú ves las noticias sobre científico de datos que te dicen que es una de las carreras más sexy de esta época, entonces básicamente tú quieres saber qué es lo que hay por detrás de esta inteligencia artificial y de este boom tecnológico que está existiendo y cómo yo, que estoy comenzando a estudiar, puedo tomar ventaja de mis conocimientos para llegar a ser un cientista de datos, si es un científico de datos, lo que pasa es que ya tengo el portugués mezclado, y cómo llegar a eso. Entonces, basado en eso, pues eso fue lo que me motivó a mí, ¿verdad? Tratar de entender cómo podía yo hacer esta transición a una industria que está ofreciendo un campo de empleo muy grande. Y les quería compartir a ustedes una experiencia. O sea, ¿en verdad qué es ciencias de datos? Bueno, en realidad lo único que tienes que saber es matemática, álgebra lineal o cálculo y saber y un poco de estadísticas y inferencia estadística, ¿ok? Si piensas un poco sobre los conceptos que hay detrás de ciencias de datos, te das cuenta que son conceptos que tú conoces que vienen de la matemática. Entonces, les voy a comentar algo que me pasó cuando yo comencé, se me ofreció el doctorado para Estados Unidos, ¿ok? Como ya saben, yo vengo de un background de matemática pura, donde programación, o sea, yo aprendí Pascal, que eso ni se usa en esta vida. Entonces, la pregunta que yo le hacía a mi director en ese momento que me ofreció irme al doctorado es ¿cómo yo me voy a ir a hacer un doctorado en ciencias computacionales cuando yo no sé programar? Y él lo único que me dijo fue, ¿sabes lineal álgebra? ¿Sabes álgebra lineal? Y yo le dije, claro. ¿Y sabes cálculo? Claro. Entonces tú puedes hacer programación. ¿Ok? Y en verdad, si vas desde el punto simplista, en verdad, tener esta base matemática tan fuerte te va a ayudar a hacer una carrera profesional en el área que tú sientas que te llama la atención, ¿ok? Y entonces, básicamente, una vez que llegas ahí, a ese punto y dices, ok, entonces, esta es la base para hacer en las ciencias de datos.
¿ok? Más hay otras áreas también dentro del Data Science que embarca todo esta área, ¿ok? Entonces, sí, nosotros ya tenemos aquí, no sé si pueden ver mi mouse. Nosotros básicamente estamos en esta área que conocemos, ¿cierto? Como estamos en el mundo de la academia, nosotros para ser un científico de datos, nosotros tenemos que conocer, hacer investigación, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es resolver problemas en la industria, ¿cierto? O sea, tú tienes que tener un mínimo conocimiento del problema que tú quieres resolver, que viene de la industria, ¿cierto? Pero para eso tú tienes que tener el background o la mentalidad científica para resolver un problema. Tienes que tener las herramientas de matemática y estadísticas para resolverlo. Obviamente tienes que conocer unos métodos para resolver el problema que quieres y tienes que tener también un background de Computer Science y IT, o sea, que eventualmente lo vas a tener que formar de alguna manera. Pero esta área de Data Science es muy grande. No significa que tú tienes que ser bueno en todos los aspectos, ¿ya? Y yo te voy a dar un ejemplo de cómo fue mi caso, con un ejemplo que me ayudó a mí muchísimo en mi carrera profesional. Durante mi doctorado tuve la oportunidad increíble, ¿ok?, de hacer un proyecto de investigación, pero era tipo consultoría para la SPOL. Fue un proyecto de investigación con la SPOL y INOCAR, creo que se llamaba así, que era básicamente crear modelos de predicción de lluvia para la costa de Ecuador, ¿ok? Y ese proyecto, yo tuve que creamos, ¿no? Todo un equipo, unos modelos predictivos usando unas técnicas que se llaman Transfer Function Model, que es este paper que fue publicado en el 2017, ¿ok? Una de las cosas que me ayudó muchísimo a ver cómo era este mundo de la consultoría es que a pesar de que nosotros estamos en la academia, nosotros tenemos unos skills, ganamos unos skills, unas habilidades muy importantes. Cuando nosotros estamos publicando un paper o creando un proyecto o haciendo un proposal o trabajando en equipo para hacer un proposal para llegar a una investigación, nosotros estamos adquiriendo habilidades que son muy valiosas en la industria, ¿ok? O sea, cuando nosotros estamos haciendo un paper o escribiendo nuestra propuesta de tesis, por ejemplo, nosotros tenemos que saber un poco de manejo de proyectos. Tenemos que saber los deadlines y los tiempos de entrega de ese proyecto. Tenemos que tener habilidades para colaborar. Tenemos que tener habilidades para ser líderes, porque nosotros tenemos que presentar y defender ese trabajo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a comunicarnos cada vez que vamos a una conferencia, a presentar un trabajo. Porque nosotros somos expertos en esa área, estamos acelerando esta capacidad de aprendizaje. Tenemos capacidad de escribir bien, porque tenemos que escribir paper científico. Tenemos un pensamiento crítico porque venimos de la investigación y al mismo tiempo necesitamos que nuestro trabajo sea, ¿cómo se dice? Está basado en investigaciones científicas y métodos científicos. Entonces, ahí nos adaptamos muy rápido. Estos tipos de skills o sea, aquí estaba diciendo que era para los PhD. En realidad yo siento que todas las personas que vienen de este ambiente científico tienen estos skills que son muy valorados en la industria, ¿ok? Porque cuando nosotros presentamos un trabajo, nosotros queremos que ese trabajo sea diferente y probar que ese trabajo es único y que va a ser una contribución de tus estudios al futuro. Y eso es básicamente lo que me ayudó a mí muchísimo a hacer esta transición a la industria, ¿ok? Y les voy a dar el ejemplo. Después que yo terminé este proyecto, mi primer proyecto en la industria con IBM en este caso, fue un proyecto para predecir precios de mercado de un químico que se llama caustic soda, ¿sí?
del cual yo no tenía ningún background, ninguna experiencia en esa área, ¿sí? Pero básicamente, en realidad, esos son modelos predictivos, ¿sí? Que tienen unas variables explicatorias, ¿sí? Y que simplemente lo que tenemos que identificar son cuáles son estas variables explicatorias para poder crear el modelo predictivo. Estos son modelos de series temporales. Resulta que gracias a este proyecto que yo hice en ese tiempo con las personas de Ecuador, ¿sí? La metodología que usamos para identificar los tiempos de desfases de lluvia en Ecuador con respecto al índice del Niño, ¿sí? Lo pude extrapolar para crear estos modelos predictivos de precios de mercado. Entonces, básicamente, este es mi caso real de la transición a la industria, ¿cierto? Yo comencé escribiendo un paper, ¿sí? Que fue único y fue una contribución muy grande en la predicción mensual de lluvia, que es un tema un poco difícil, es un tema difícil de predecir, ¿ok? Y usé las mismas metodologías de cross-correlación para poder predecir precios del mercado en diferentes regiones del mundo. Entonces, mi único punto aquí que quiero dejarles, compartir con ustedes es que básicamente lo que nosotros hagamos en la academia, tratar de hacerlo de una forma que puedas ver cómo puede ser extrapolado hacia la industria si es la área que quieres ir. Puede ser que tú eventualmente quieras hacer investigación o quieras quedarte en la academia, pero si de verdad lo que estás buscando es hacer una transición a la industria, ¿ok? Porque es obvio que, la capacidad laboral de la academia no es tan grande como la de la industria, entonces, obviamente hay muchas oportunidades en este mercado, ¿ya? Y otra cosa es lo siguiente, o sea, nosotros hablamos de inteligencia artificial y a mí me gusta mucho este diseño porque básicamente lo que hay por detrás es estadística, ¿sí? Le pones un cuadrito y dices que es machine learning, pero le metes a eso, inteligencia artificial es todo un wow y es un como, no, inteligencia artificial es lo máximo, pero en realidad lo que hay por detrás es estadística y probabilidades y álgebra lineal. Entonces, mi punto de hoy y el objetivo de hoy para mí es, uno, compartir mi experiencia con ustedes, entrar en lo que es inteligencia artificial, darte unos principios básicos para poder comunicarnos entre ellos y yo les voy a mostrar una diferencia entre hacer una aplicación, en este caso voy a hablar sobre procesamiento natural del lenguaje porque es un área que a mí me llama mucho la atención y como vieron en mi background no es mi especialidad, no fue algo que yo me formé y ahora soy experta en el área, fue algo que fue una necesidad que la tuve que aprender porque el proyecto lo requería y a partir de ahí se construyó una solución. Entonces, voy a mostrarles ese ejemplo con código y sin código, ¿sí? Y luego, en verdad, voy a mostrarles casos reales de cómo ustedes pueden comenzar a hacer inteligencia artificial sin saber código. Eso, nuevamente, repito, no significa que no tengan que saber los conceptos básicos de Machine Learning. Tienes que saberlo para poder trabajar sin saber hacer código. Pero es un comienzo que les va a ayudar a ustedes decidir si en un futuro esta es la área que ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar, antes de comenzar aquí, ya todos ustedes tienen una idea de qué es inteligencia artificial o saben más o menos lo que es inteligencia artificial o cuáles son las áreas. Si pueden escribírmelo en el chat, sería buenísimo. ¿Saben qué es inteligencia artificial? La definición, ¿ya han tenido experiencia trabajando en proyectos de inteligencia artificial o no? Solo sí, no, pueden ir escribiendo. Ok. Bien, perfecto. Entonces, es bueno saber eso, de que ustedes todavía no han tenido esta experiencia de inteligencia artificial, porque entonces yo voy a introducir todos los conceptos. ¿Hay alguien que sí tiene alguna idea
¿O ha trabajado en algún proyecto de inteligencia artificial o machine learning? ¿No? Ok. Ok, no hay problema. Entonces, es buenísimo porque así yo voy a comenzar desde cero, ¿sí? Y básicamente, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber, ¿ok? Hasta ahora vamos bien, ¿sí? No sé, es difícil no ver la cara de las personas y las reacciones cuando estás en conferencias de este tipo. Ok, entonces yo voy a avanzar. Entonces, básicamente, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Verdad? Es básicamente la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo una máquina inteligente? La idea de inteligencia artificial es que una máquina sea inteligente. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer las mismas cosas que nosotros los humanos podemos hacer, ¿cierto? Nosotros podemos tener o sea, nosotros nos comunicamos con el habla, con el sonido, escribiendo. Entonces, si nosotros vamos a crear una máquina, nosotros tenemos que entender, es una máquina que tiene que entender el lenguaje de las personas. Tiene que entender que si tú puedes escribir y puedes hablar, tú tienes que tener capacidad de entender ese lenguaje que tú estás escribiendo. Nosotros somos muy visuales. Entonces, si una máquina es inteligente, necesita aprender a reconocer imágenes y a tener este tipo de visión como si fuésemos nosotros. Nosotros somos planificadores, entonces la idea de tener una máquina es que nos ayude a planificar, que nos ayude a optimizar problemas, que nos ayude a crear modelos predictivos y utilizar todas estas herramientas para hacer nuestra máquina más inteligente, ¿ok? En esta área de inteligencia artificial están los modelos predictivos, ¿sí? Los modelos predictivos, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un modelo predictivo o donde ustedes crean que están usando, que ahorita mismo le están usando inteligencia artificial a ustedes? Un ejemplo, donde ustedes digan, oye, inteligencia artificial está aquí. En la publicidad, perfecto ejemplo. Ese es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que pudiste haber dado, algoritmos de YouTube y Netflix, reconocimiento facial, muy bien, epidemiología, el captcha de Google, exactamente. Entonces, todo este algoritmo, pero en la parte de marketing es una cosa brutal y ustedes, si están en social media, pueden saber muy bien que ellos están aplicando inteligencia artificial a todo lo que ustedes hacen. O sea, desde lo que escriben en WhatsApp, desde lo que escuchan en la música, desde lo que hablan en el teléfono. Y toda esa información está usando inteligencia artificial para entender cuáles son las cosas que les gustan. Y a partir de allí, ellos comienzan a dar publicidades en base a todo tu comportamiento como usuario, ¿ok? Sí, el Facebook exactamente. Y todos estos algoritmos de YouTube, Netflix, están basados en inteligencia artificial, básicamente. Entonces, sí, ustedes tienen un concepto de lo que es y ahora lo más importante es cómo yo como matemático puedo llegar a ese nivel de inteligencia artificial o aplicarlo a alguno de mis proyectos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la parte teórica, aburrida, pero hay que entender porque son los conceptos básicos. ¿Ok? Entonces, vamos por ahí. Es importante saber las diferentes formas de inteligencia artificial, ¿ok? Inteligencia artificial viene en muchos, o sea, abarca un montón de regiones, ¿ok? En este caso, vamos a enfocarnos solamente en que es una técnica que ayuda a las computadoras a hacer una mímica de los humanos, ¿sí? Ya sea usando lógica, decisiones, árboles de decisiones, reglas, porque no tiene que ser siempre machine learning, ya eso lo vamos a ver, ¿ok? Y eso incluye un área que es muy conocida, que es la deep learning, que ya vamos para allá. Pero la machine learning es una área de inteligencia artificial
donde usamos técnicas estadísticas que van a ayudar a las máquinas a aprender a través de su experiencia, ¿sí? Y entonces, dentro del Machine Learning hay esta área que se llama Deep Learning, que es una de las que ustedes conocen, que puede ser, o sea, que es la que le está dando más fuerza a toda esta industria de inteligencia artificial, porque los algoritmos de Deep Learning aprenden por sí solos, ¿ok? Y entonces, esta parte de image recognition, de speech, de la forma como tú hablas, cuando tú vas y le hablas a Alexa y le dices una cosa que quieres, tú estás entrenando a Alexa para que aprenda a tu forma de hablar, aprenda las cosas que tú quieres, o la misma Siri, o el mismo Google. Entonces, todas esas tecnologías por detrás están usando Deep Learning, ¿ok? Era básicamente para que tengan aquí esta diferencia entre los tipos de formas de inteligencia artificial. Ahora, vamos un poquito más teóricos aquí, ¿ok? Ni teórico, porque no tengo ni una ecuación, ¿yeah? Lo logré en esta presentación. Entonces, vamos a hablar de los tipos de Machine Learning, ¿sí? Una cosa es el Supervised Learning, que es básicamente aprendizaje supervisado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tú tienes unos datos y tú esos datos vas a entrenar tu modelo, ¿sí? O sea, tu modelo está teniendo una información a priori y con esa información a priori tú puedes crear tu modelo y vas a tener otro test de validar, ¿sí? Para validar que el modelo que construiste está correcto o no. Y cuando tienes nuevos datos, nuevamente vas a este proceso de entrenar al modelo. ¿Qué significa eso? Significa que si tú, o sea, si el modelo no vio nunca un tipo de variable, ese modelo nunca lo va a predecir bien porque nunca lo vio, ¿ok? Entonces, pero es un método que se usa mucho porque es muy fácil de implementar, ¿ya? Y luego tienes lo de Deep Learning y un Supervised Learning, que son otros métodos donde tú no sabes el output, tú no sabes qué es lo que, cuál es el output, y entonces tú utilizas técnicas tipo, bueno, no voy a decir, ok, otro tipo de técnicas que te van a ayudar a construir un modelo sin tener que tener el target. Pero ya vamos por ahí un segundo. Ok, entonces, comenzamos a hablar de que nosotros íbamos a venir aquí y que íbamos a hacer AI sin saber programar, pero ahora tenemos que aprender todo estos tipos de métodos que yo nunca he visto en mi vida y que yo nunca vi en mi vida. O sea, tienen que entender que yo vengo del mismo background de ustedes, ¿ok? Entonces, cuando tú hablas de Machine Learning, Supervised Learning y comienzas, bueno, hay regresión, hay Decision Tree, Random Forest, Classification, estos son los tipos de Supervised y lo único que tú tienes que saber en este momento es, Supervised, tú tienes un set de datos de entrenamiento que lo vas a entrenar y que te va a dar un output basado en los datos anteriores, en los datos con los cuales tú entrenaste el modelo. Eso es lo único que tú tienes que saber en este momento sobre. Y que esa forma de Supervised Learning, básicamente hay millones de métodos que puedes utilizar y el que mejor te dé una mejor predicción, ese es el que tú vas a escoger, ¿ya? Y luego ahora, cuando tú tienes un Supervised Learning, entonces, nuevamente, tú tienes un conjunto de datos, pero tú no sabes cuál es el output, entonces vas a tener algoritmos que te van a permitir a clasificar esta información en tipo clusters o grupos y con esos grupos eso te va a ayudar a tomar decisión, ¿sí? Y luego tú tienes el reinforcement learning, es este tipo de reinforcement, es este que yo te estoy diciendo tipo la Siri y tipo todo este tipo de información donde él va aprendiendo solo, ¿ya? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, no, no. ¿Todo bien? Hagan así, sí, sí, hagan así, sí, no, no, sí, no.
¿Todo bien, no? ¿Por qué? Ok. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, este slide está para lo siguiente. Ahora, imagínate, ok, yo soy un matemático, AI suena bien. Bueno, ya vi que son un montón de métodos nuevos que nunca he visto en mi vida, pero ok, entonces, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que yo necesito saber para hacer AI e implementar estos algoritmos? Bueno, ok, este slide da miedo, pero en verdad, cuando tú ves lo que hay por detrás, son todas cosas que tú sabes, ¿sí? O sea, bueno, estadística y probabilidad, bueno, aquí los matemáticos, bueno, a lo mejor van a chillar un poquito, pero bueno, sí, tienes que tener un básico de estadística y probabilidad, eso no lo puedes dejar de negar, ¿ok? Ahora, tú sabes real analysis y complex analysis, tú sabes numerical computation, sabes cálculo, sabes geometría, ¿cierto? Sabes operational research, sabes matemáticas discretas, sabes álgebra, todas las álgebras, ¿sí? Y sabes información de teoría. Yo te voy a dar un ejemplo, o sea, para poder hacer inteligencia artificial, tú necesitas calcular errores, tú necesitas sacar unas muestras, tú necesitas optimizar parámetros. Entonces, mi punto es que, nuevamente, y disculpe, estoy repetitiva, pero es que es de verdad, no es una cosa que tienes que saber todo para poder llegar ahí, ¿ok? Entonces, basado en eso, ahora vamos a hablar sobre un caso en particular, ¿sí? Y el caso particular que yo voy a compartir con ustedes ahora es el caso porque es que la AI es demasiado, hay demasiado. Esta área a mí me gusta porque el procesamiento del lenguaje de aquí al futuro y especialmente en Latinoamérica, todo lo que tenga que ver con atención al cliente, si nosotros nos estamos moviendo, todo es una aplicación online, todo está digitalizado, ¿cierto? Lo más obvio es que va a haber una necesidad de que nosotros como humanos tengamos que resolver problemas que son digitales, ¿cierto? Quiero abrir una cuenta en el banco. Tengo un problema con una transacción. Quiero saber por qué me están cobrando el bendito fee. ¿Sí me entiendes? Entonces, esta parte de atención al cliente va a crecer muchísimo y se va a necesitar procesamiento del lenguaje para dar respuesta a esta cantidad de usuarios que están usando tanta tecnología. Y la razón es la siguiente, o sea, ya yo les di los números de cuánto dinero hace inteligencia artificial. Ahora, yo te estoy diciendo que se está esperando de aquel dinero que yo les dije, que 35.1 billones, o sea, ahorita se está gastando 11.6 billones en esta parte solo de procesamiento del lenguaje, ¿ok? Y para el 2026 se espera que se gasten 35 billones, se inviertan, no se gasten, se inviertan en este tipo de tecnología, ¿ok? Entonces, es una cosa que va a crecer porque tiene que crecer por la naturalidad de nosotros como humanos de querer resolver nuestros problemas lo más rápido posible. Y ahora la pregunta es, ¿dónde en esta parte de inteligencia artificial yo puedo utilizar este Natural Language Processing, ¿ok? Entonces, un ejemplo es el de detectar los emails, email phishing. Alguien me tiene que ayudar con esto. Los spam, ¿sí? Los emails spam. Si tú tienes una cuenta Google, ¿sí? Tú sabes ya de que Google está filtrando por ti todos estos spam, ¿cierto? Ok, eso se tiene que hacer con procesamiento de lenguaje para poder entender si ellos te están haciendo spam o no. Yo les voy a mostrar un ejemplo sin código, cómo tú puedes crear un modelo que te detecta si el texto que tú estás leyendo es spam o no. Eso es un ejemplo. Los emails que mandan el correo bueno, podemos hacer una prueba también. Entonces, ya les voy a mostrar un ejemplo que mismo ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Otra parte que también es importantísimo es en esta parte que les estaba diciendo de analizar mensajes de texto. ¿Ok?
es que hay demasiadas aplicaciones, pero por ejemplo, o tú estás haciendo una llamada telefónica y tú estás molesto porque un servicio no te gusta. Yo puedo usar tu tono de voz, ¿ok? Traducirlo a un texto y poder decir que tu tono de voz es una persona que está molesta. Y en base a esta persona que está molesta, tú vas a tomar una decisión dentro de tu negocio de cómo puedes resolver el problema, ¿ya? Entonces, esas son aplicaciones más o menos para que ustedes tengan una idea. Y yo lo que quiero es que el objetivo para mí hoy es que ustedes traten de identificar alguna área que a ustedes les guste, ¿sí? Y ver cómo pueden aplicar inteligencia artificial o buscar ejemplos que puedan aplicar su propio proyecto de Data Science, ¿ok? Ahora, una de las razones por la cual esto ha crecido increíble es por la cantidad de productos que existen que te ayudan a acelerar increíblemente este procesamiento del lenguaje, ¿sí? Google Cloud, obviamente, es uno de los que tiene el mejor producto en esta parte de procesamiento del lenguaje porque, bueno, es Google, tiene toda la base de datos de nosotros, básicamente. Pero también está Amazon, que tiene su producto, tiene Azure también, y obviamente yo, viniendo de IBM, pues estoy usando las herramientas de IBM, ¿ok? Y dentro de las herramientas de IBM, ¿se acuerdan ese slide que yo le mostré sobre todas las áreas de inteligencia artificial? Todas estas empresas tienen productos que te van a ayudar a crear tu modelo de inteligencia artificial mucho más rápido que venir tú, tu algoritmo bien bonito y escribirlo y hacer el código, publicar el paper. Esto ya está hecho, ¿ok? Y tú lo vas a usar como black boxes, o sea, como cajas negras en este momento, que para mí como matemática al principio fue un shock cultural saber que yo voy a usar algo que no sé qué es lo que hay por detrás, ¿ya? Pero ya vamos a ir por ahí. Pero mi punto es que IBM y todas estas empresas tienen muchas herramientas que te van a permitir hacer esto. Imagínate, si tú estás creando una aplicación, y les voy a enseñar el ejemplo, donde todo el mundo, o tienes atención al cliente, donde todo el mundo habla diferentes idiomas, ¿sí? Tú no puedes responder todos los emails, o imagínate, tienes que contratar a 5 personas con calidad con el idioma, que tienen que ser buenos en el idioma para poder entender y para poder entender el email y después dar respuesta a ese email. Ahora imagínate que en vez de tú, imagínate, estás en Ecuador, ¿cierto? Y tu empresa también tiene clientes de Estados Unidos, pero tu atención al cliente está basada en Ecuador y todos tus empleados hablan español. Ok, entonces tú puedes agarrar todos esos emails que vienen de otro lugar, los puedes traducir al español usando un API y luego a partir de ahí tú puedes dar respuesta a ese problema. Esos son ejemplos muy básicos para que ustedes vayan teniendo una idea del poder de lo que puedes hacer con todos estos productos de IBM. Y como te lo digo, o sea, yo no estoy aquí para venderte estos productos, yo estoy aquí para mostrarte las aplicaciones que puedes tener. Ahora te voy a dar la primera aplicación. Esta aplicación es, tú tienes noticias, ¿cierto? Y tú quieres saber, sin leer el artículo, de qué esa noticia está hablando. En este caso, este ejemplo es básicamente sobre Donald Trump en su época de presidente, donde tú veías que el New York Times, cuáles son las noticias más relevantes del New York Times, cuáles son las emociones, cuáles son las entidades, o sea, de qué estás hablando, etc. Entonces, por ejemplo, si tú estás siguiendo COVID, ¿ok? Y tú quieres seguir todas las noticias que están ocurriendo en Ecuador de COVID para estar al día, ¿sí? Tú en vez de estar yendo a todos los recursos perdón, a todos los recursos de periódicos, ¿sí? Tú básicamente puedes crear una aplicación que lea todas las noticias y extraiga la información sobre COVID que a ti te interesa, ¿ok? Y esto es súper poderoso. Ya yo he creado varias aplicaciones utilizando este tipo de herramientas, ¿ok? Esa es una.
Ahora imagínate que tú tienes unos PDFs y que los PDFs están diciéndote un reporte de financiero, ¿sí? Ahora imagínate poner todo eso en una tabla, uno a uno, y lo tienes que venir y ¿cómo se llama? Y clasificar. Bueno, ahí se me pasó para el otro ejemplo, pero voy a terminar esto. Entonces, básicamente, con tecnologías de este tipo que tienen por detrás image recognition, ¿ok? Tú puedes extraer esta información, categorizarla y crear tus propios modelos, ¿ya? Eso es básicamente lo que te está mostrando ahí y puedes crear tus propias reglas del formato del texto que estás leyendo, sin tener que hacer código, nuevamente, ¿ya? Ahora te voy a demostrar el del Drug Research porque eso es muy bueno. Es este que viene ahora. Básicamente, imagínate los reportes de todas las medicinas que existen y que tú puedas todo estructurarlo, como el número de la droga, la clasificación y cuáles son las aplicaciones, ¿sí? Y los side effects. Entonces, tú puedes crear una base de datos con toda esta información, ¿ok? Y esa información la tiene el médico y básicamente lo único que tiene que hacer es o poner los side effects o poner la medicina que él quiera y tiene un diccionario de toda la información sobre esas drogas que llegaron nuevas o que vienen de un paper y tú lo único que quieres sacar de ese paper es cuál fue la droga, cuál fue el resultado, cuáles son los side effects. Ese tipo de cosas las puedes hacer con este producto IBM que se llama Watson Knowledge Studio, ¿sí? Pero esto es muy general y esto es mucho business related, ¿ok? Ahora sí vamos a un problema mucho más específico y quizás que a ustedes les pueda interesar. Cuando estábamos hablando de los emails de la SPOL, ¿cierto? Bueno, imagínate ahora, ¿sí? Que yo yo soy el IT de la SPOL. Y yo estoy entrando, me están entrando muchos spam y yo no sé qué hacer con los spam, pero ya yo tengo un histórico de spam tan grande que yo sé qué email es spam y qué email no es spam, ¿sí? Y aquí voy a comenzar mi ejemplo de esto es un problema real donde yo no necesito saber programar para resolver, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias por decirme, Lima. Entonces, básicamente, lo que yo tengo aquí son los textos, ¿sí? Y la clasificación, si es spam o no. Y básicamente, yo lo único que voy a hacer es crear un clasificador que cuando yo pase el próximo texto, me diga si es spam o no. ¿Ya? Y entonces, hay un producto de IBM que se llama Natural Language Classifier, ¿sí? Donde tú vas a subir tu modelo de entrenamiento, ¿ok? Vas a decir, bueno, mira, estos son mis emails spam y estos son mis emails que no es spam. Lo tiras ahí, le das clic a Train, ¿sí? Y una vez que está terminado, él lo que te va a dar es un API, espero que todos sepan que es un API a estas alturas, pero si no, bueno, es básicamente un URL con una llave, ¿sí? Donde tú puedes llamar ahora a tu modelo y básicamente, imagínate que te llegó el correo del SPOL y ya tú entrenaste tu modelo. Él te va a decir, aquí tú le das clic Classify y te va a decir si es spam o no. Y ya creaste un modelo de clasificación. O sea, si tú mañana tienes tu base de datos del SPOL con emails que son spam o no, tú puedes literalmente hoy crear un modelo de clasificación y ayudar al SPOL a que no tenga más spam. Punto. ¿Ya? Ese es un ejemplo muy básico. Y yo voy a parar aquí porque mi siguiente presentación era hablar sobre un business case donde yo no usé, usé código para hacerlo y para que vean la diferencia de lo que yo había hecho aquí, que ya vieron que fue muy fácil, a todo el trabajo que se tuvo que hacer sin usar las herramientas de IBM. Pero puedo parar aquí para preguntas y si quieren, es más, me voy a saltar esta parte, ¿ok? Y porque sí quiero compartir con ustedes dos cositas, si me permiten.
Y es este slide, ¿sí? Básicamente, cuando tú vas a la industria, tú tienes que tener una metodología. Nosotros como científicos tenemos que vivir con metodología, ¿verdad? Entonces, en la parte del negocio también tú tienes que tener una metodología que comienza entendiendo el problema. Una vez que tú entiendes el problema que tiene el cliente, tú tienes que resolverlo de una forma. Tu labor como científico de datos es resolver este problema de una forma analítica. Y para eso tú tienes que entender los datos que estás usando, tienes que colectar información, tienes que entender los datos, tienes que preparar los datos. Y esto es un proceso iterativo que dura bastante tiempo, mucho más que la creación del modelo, ¿ok? Y una vez que tú creas un modelo, obviamente tú tienes un proceso iterativo de evaluación y esto ya lo vamos a hablar bien de deployment, feedback, pero es un proceso también iterativo. Lo que pasa con esta metodología, que fue mi primera metodología, ¿ok? Yo me di cuenta que así, a veces tú construyes el modelo y después vas al cliente y lo que hiciste no sirvió de nada, ¿ok? Entonces, esta metodología que IBM está usada básicamente, una vez que tú entiendes tu proceso y lo modelas, tú vas de vuelta a tu cliente y tienes feedback de tu cliente para ver si el problema que tú estás resolviendo analíticamente va acorde con el negocio que tú estás, con lo que el negocio quiere, ¿ok? Entonces, es un poquito la diferencia entre nosotros ser investigadores y ser científicos de así mismo, pues. Ahora, yo básicamente puedo parar, ¿ok? O puedo mostrarles un demo de cómo se puede hacer una predicción de precios de casa sin saber programar. Eso era una de las cosas que tenía planificado para hoy, pero si quieren podemos parar para preguntas y después vemos si hay tiempo. Uy, esto se cambió. ¿Ya? Screen. Yo espero que me estén escuchando porque no sé. Hola. Nadie Hola. Estaba diciendo que los que quieren hacer preguntas pueden hacer a través del chat o también pueden levantar la mano y hacer la pregunta, aunque la mayoría creo que dice que siga, que continúe. Ok, entonces ok, no hay problema. Yo feliz, el problema es que a mí me gusta hablar mucho. Entonces vamos. Ok, vamos a ver. Ok, yo lo que voy a hacer, ok, esto es un video, ¿sí? Yo le voy a poner el audio off y voy a ir explicando en español, sí, explicando en español. No es muy largo, es 4 minutos, ¿ok? Ok, entonces vamos. Básicamente, quiero que esto es lo único que sí les voy a decir que se aprenda. IBM Watson Studio. Esta es una de las herramientas que yo recomiendo para comenzar en esta área de inteligencia artificial, ¿ok? Ahora, básicamente, este problema, ¿sí? Es muy simple. Imagínate que tú tienes, esto es un set de datos libre, ¿sí? Que es muy reconocido, se llama Boston House Prices, ¿ok? Pero básicamente, esto que yo les quería mostrar es, imagínate que tú tienes una base de datos de los precios de la casa alrededor de Quito, ¿ok? Y imagínate ahora y que tú tienes una información importante de esa casa. Por ejemplo, cómo es el rate de crimen en esa zona, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Cuántos negocios tiene cerca? ¿Cómo es la calidad de aire en esa zona? ¿Cuántos son el averaje de habitaciones que tienen? ¿Qué tan viejas son? ¿Cuál es el valor de taxa de eso? O sea, una cantidad de variables que ya tú
porque conoces el mercado y porque fuiste a la literatura, te diste cuenta de que hay unas variables que que te van a ayudar a predecir el valor del precio de esa casa, en esa localidad, ¿ok? Entonces, básicamente, tu objetivo es crear un modelo que te permita predecir, ¿sí?, estos valores de casa basados en los datos que tú tienes, ¿cierto? Esto lo que vas a aplicar es un modelo regresivo. Y vamos a ver. Sorry. Ok, y básicamente esto es la interfaz de Watson Studio. Cuando tú vas a Watson Studio, tú vas a decirle, mira, yo quiero crear un modelo, un proyecto, ¿sí?, de precios de casa. Eso no importa, es un nombre cualquiera. Tú le vas a poner los datos para entrenar tu modelo, que ya lo hablamos, que siempre tienes que entrenar un modelo, y tú vas a definir cuál es tu target. O sea, ¿qué es lo que tú vas a predecir? Ya dijimos que íbamos a predecir los precios de esta casa. Una vez que tú haces eso, tú vas a decir, bueno, este es un modelo de regresión. Por eso te digo, no sabes programar, pero tienes que saber un poquito de Machine Learning para llegar ahí, ¿ok? Porque tienes que saber cuál es el modelo, o sea, el tipo de modelo que quieres, que es regresivo. Pero el modelo regresivo tiene, mira esto, demasiados modelos por escoger. Si tú haces esto programado, vas a terminar el año de la TAT, ¿entiendes? Entonces, Auto AI, esta parte de Auto AI de IBM, que a mí me parece que es genial, porque hasta nosotros lo usamos mucho, te ayuda esta parte de Model Selection, que es una de las donde el Data Scientist pasa mucho tiempo en tratar de conseguir el modelo. Simplemente tú pusiste tus datos. Auto AI te dice cuál es el mejor modelo, cuáles son los parámetros que vas a usar, y tienes varios pipelines y te dice, bueno, el mejor modelo fue el pipeline 3, el modelo que se usó fue gradient boosting regreso y el cuadrado medio del error fue este. ¿Bien? Una vez que tú cliqueas en el mejor que él te dio, tú puedes ver cuál es la información del modelo que te está dando. Model Information. Está usando 25 variables. Muy bien. Y luego te va a decir cuáles fueron estas variables. Bueno, usó, qué sé yo, la ubicación. Y aquí te va a decir cuáles son esas variables más importantes. Nosotros lo llamamos futures. No sé cómo se dice en español. Pero yo les voy a llamar variables. Y te dice exactamente cuáles fueron las variables más significantes en este modelo. Una vez que ese modelo está listo y te gustó, tú lo guardas. Y aquí viene la parte increíble. Este modelo, tú lo tienes que, o sea, no nada más tú vienes y dices, conseguí el mejor modelo. Esto lo tiene que ser usado por la empresa de bienes y raíces que quiere tener un modelo para cuando un cliente venga con una casa nueva, ¿cierto? Quiere saber el precio estimado en cuánto va a vender esa casa. Y tú literalmente, como Data Scientist, vas a darle este modelo. El cliente va a venir con estos parámetros y va a poner los valores, la ubicación, la cosa de criminalidad, el taxes, cuántos cuartos tiene, etcétera. Y yo te voy a decir en ese aspecto cuánto es que vale la casa. Eso es un ejemplo que te estoy dando. Pero lo que para mí es importante que tú veas es cómo en menos de 4 minutos acabamos de construir un modelo de inteligencia artificial para predecir precios de casa. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, tú entiendes cómo es, por qué esto está creciendo tan rápido, porque hay herramientas que te permiten ayudar a acelerar este proceso a unos niveles increíbles. ¿Ok? Entonces, solo para cerrar, y disculpen que me estoy pasando un poco. ¿Ok? Ay. No sé, creo que esto me está haciendo los caps. ¿Ok? Este es otro ejemplo, pero no lo voy a hablar. Hay un tema importantísimo sobre que estos modelos tienen que ser justos e insesgados, que me encantaría hablar solo de eso en alguna charla, porque esto es el futuro. O sea, hay muchos modelos que discriminan entre las mujeres y los hombres, sobre todo en esta parte de seguros de carro, que saben que las mujeres no sabemos manejar muy bien. Entonces, algunas veces los seguros de mujeres son mucho más caros que los de hombres.
Entonces, eso no puede ser, y los modelos de inteligencia artificial tienen que ser insesgados. No puedes usar el género de la mujer o del género para poder saber si le cobras a una persona más caro o no. Entonces, hay mucho trabajo en esa área que es increíble sobre cómo hacer inteligencia artificial justa. Ya, y no voy a hablar aquí sobre nada de eso. Lo que sí quiero cerrar, y ya para cerrar, es ¿por dónde comienzo? Si tú quieres ser científico de datos, ¿por dónde comienzo? ¿Ya? Y en vez de yo venir a decirte que no, tienes que aprender tal y tal método y no sé cuánto y hacer los 21.000 cursos y certificaciones, la forma en que yo aprendí fue así, ¿ok? Es consiguiendo qué es lo que a mí me gusta, dónde me apasiono y ver en qué área puedo yo aplicar inteligencia artificial que sea una área que a mí me guste. Si yo quiero, si a mí me gusta cuidar el ambiente, entonces yo voy a buscar un proyecto que tenga que esté relacionado con cuidar el ambiente. Si yo quiero acabar con el hambre en mi zona, yo busco un proyecto. ¿Cómo puedo ayudar usando los datos a crear un modelo que pueda ayudar a los demás? Porque una vez que tú identificas cuál es ese problema que tú quieres resolver usando inteligencia artificial, el proceso de aprendizaje es muchísimo más fácil, ¿ok? Y aquí lo único que les quiero decir es, consigue un proyecto que te guste, busca los ejemplos, tú eres investigador, investiga sobre el tema, aprende sobre el tema, trata de reproducirlo, comienza con pasos pequeños, crea tus propias ideas. Pregunta, si no sabes, vas y hablas con las personas que ya fueron ahí. Eso es muy importante y me ayudó mucho en mi carrera como profesional, que era, si yo no sé algo y yo no soy la experta, voy a preguntarle a las personas que son expertas en esa área, ¿ok? Y seguir probando. Y la mala noticia es que eventualmente vas a tener que programar, porque a pesar de que sí, puedes hacerlo para comenzar y saber si es un área que te gusta, ya cuando estás a unos niveles más avanzados, las soluciones que existen todavía necesitan de nosotros de programar en esta área. Entonces, esa es mi recomendación para ustedes que están aquí en esta charla. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Angie. Si hubiera alguna pregunta. No estoy escuchando, Nadia. No sé si los demás te escuchan. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, sí, ya. Creo que alguien me una pregunta de Luis Camposano. Dice, después de haber observado el problema que presentó, me surge un interrogante, ¿qué tan preciso es el modelo? Dependerá del modelo, si no es 100% efectivo, entonces, ¿cuál es su error? Ajá, perfecto. Esa es una buenísima pregunta y es muy importante. O sea, cuando nosotros, no podemos hablar, obviamente yo mostré aquí muchísimos ejemplos, ¿ok? En el caso de Auto AI, ¿ok? Básicamente Auto AI tiene un algoritmo por detrás que hace cross correlation, ¿ok? Cross validation, perdón. Este cross validation básicamente son técnicas ya publicadas que te ayudan a escoger el mejor algoritmo, ¿cierto? Entonces, cuando tú aplicas Auto AI, ya Auto AI de por sí te va a dar el modelo que por la cross validación y tienes las métricas, te va a decir cuál es el error sobre eso. Y es una buena pregunta porque va a depender del negocio, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo. El ejemplo de Caustic Soda fue muy fuerte porque si mi modelo predecía 100 euros por arriba o por debajo de error, 100 euros, eso significaba medio millón de euros perdidos por el cliente. Entonces, el error de mi modelo en ese caso no podía pasar de 25 euros de error, ¿ok? Entonces, hay métodos dentro de Auto AI que te ayudan a conseguir el mejor modelo y reducir ese error. Hay otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿se puede utilizar para predecir modelos de crecimiento de plantas? Crecimientos de plantas. Sí,
Yo creo que sí, o sea, hay que ver cuáles son las variables, o sea, estás hablando de crecimiento de plantas en términos de imágenes, porque con Image Detection también puedes crear modelos imagínate que tienes una planta y que tienes varias imágenes de esa planta y puedes hacerlo con Visual Recognition, pero al mismo tiempo puedes hacerlo con un modelo de Machine Learning, mientras que tengas los parámetros y los históricos de todas las plantas, por ejemplo. Hay una pregunta aquí sobre las cajas negras. Oye, el Auto AI, ¿ok? Y eso es una de las cosas que también me encanta. El Auto AI te dice, ¿ok? ¿Cuál es el modelo que escogió? ¿Sí? Si tú sabes Machine Learning, tú puedes literalmente, y sabes hacer código, ¿ok? Tú puedes descargarte ese código, ¿sí? Y tú puedes mejorar ese modelo con los parámetros que ya te dio Auto AI. Eso es en el caso de Auto AI, ¿sí? En el caso de Natural Language Classifier, que fue el primero que te enseñé, eso sí es una caja negra, es un algoritmo cerrado de IBM, ahí sí es verdad que no tiene. Pero este tema de Auto AI sí es totalmente abierto, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene una pregunta, puede también levantar la mano y la pregunta directamente. ¿No? Yo sí que tengo una pregunta, Angie. Bueno, gracias, espero que te haya gustado. Miren, o sea, la única cosa que puedo decirles es que para comenzar esto, sí, en tu pasión y todo lo demás, pero en teoría, una de las cosas que a mí me gusta IBM con respecto a todas, porque ya las he probado todas, ¿ok? Es que tú puedes comenzar de gratis, ¿ya? No tienes que poner tu tarjeta de crédito y normalmente, si eres de la academia, a lo mejor la SPOL ya tiene aquí varias cuentas de Watson Studio, pero no necesitas ser de la universidad, no necesitas nada. Lo único que necesitas es literalmente tu email, te registras y ahí creas tu cuenta. No sé, ¿saben qué? Les voy a poner ahí el link de cómo crear su cuenta en Watson Studio. Déjame buscarla aquí que lo tenía y todo. Ok, esto es un video, ¿sí? Donde ustedes pueden, no sé, ¿lo están viendo? Ajá. Esto es un video que les enseña cómo crearse una cuenta de IBM, inmediatamente crear el servicio de Watson Studio para que puedan comenzar a hacer sus cosas. Esto es gratuito y no tiene ningún costo. ¿Okay? Si tú vas a Azure o a Amazon Web Service, ellos tienes que poner tu tarjeta de crédito al frente. Y ya me pasó que no sabes. Los gastos así fantasmas, pero con IBM tú no tienes ese tipo de problema. Ok, muchas gracias entonces. Ok. Sí, quería saber algo sobre las habilidades que has podido notar en los, en los que trabajan cerca de ti, ¿no? Porque al final son los que ya pasaron esa experiencia de tal vez estar en otro campo y ahora estar en ciencia de datos. ¿Qué has visto de ellos? O sea, como habilidades blandas. Mencionaste al inicio algunas de ellas, pero ya en la experiencia, en la práctica, ¿qué has podido notar? ¿Qué es lo que más sobresale de ellos? O sea, nuestros equipos son multidisciplinarios, ¿ok? Una de las cosas bueno, que a mí me gusta de trabajar con IBM es que las personas trabajan en lo que son buenos, ¿ok? Sí, tienes que, o sea, en términos de skills, yo creo que de habilidades, soft skills, o sea, de habilidades que no tienen nada que ver con la parte técnica, es muy importante saber trabajar en equipo, ¿ok? Esa parte de trabajar en equipo y saber manejar tu tiempo es muy importante. O sea, si tú tienes proyectos de la universidad
que te permitan tener esa experiencia donde, mira, vamos a trabajar en conjunto, este proyecto lo vamos a hacer así, planificarlo y entregarlo, eso es un skill muy importante. Eso, trabajar en equipo y tener capacidad y ser muy independiente, a pesar de que no esperar que me digan lo que tengo que hacer, sino tú mismo tener esta capacidad de que si no sabes el problema es que, yo no sé eso, a mí no me informaron, yo nunca vi eso en mi vida. Es verdad, yo nunca, muchas de las cosas que yo estoy hablando aquí nunca las vi en mi vida y las tuve que enfrentar en proyectos con clientes. Entonces, básicamente es no tener miedo a estas cosas nuevas, sino más bien decir, ok, esta es una oportunidad para aprender algo nuevo. Esa es los skills y las cosas con mi equipo, con nuestro equipo, que es buenísimo porque todo el mundo quiere que el proyecto salga bien, a pesar de que no sepas. Y eso es muy importante. Ok. Bueno, muchas gracias. Creo que ya el tiempo de la charla se terminó, pero agradecemos a todos los presentes, agradecemos especialmente a Angie por haber estado aquí compartiendo su experiencia y todos los feedback que nos pudo haber dado para estudiantes y también profesores. Bueno, haciendo una recapitulación de esto, de la charla, que me pareció muy interesante, y también espero que todos los estudiantes que están aquí hayan aprovechado mucho para que puedan luego aprovecharlo y replicarlo en sus proyectos. Bueno, al final, los ejemplos que mostró Angie fueron bastante precisos, que seguramente algunos podrían desarrollar después. También algo interesante fue mostrar los cursos que se necesitan para hacer un científico de datos, un poco el plan también de cómo hacerse un científico de datos, porque tal vez algunos todavía tienen un poco la idea de qué hacer, pero no concreto. Entonces creo que esta charla ha dejado bastante claro cuáles serían los pasos y cuáles serían las materias a poder tomar para hacer ese científico de datos. Y también bueno, el procesamiento del lenguaje, que es algo que todavía creo que en Ecuador no se aplica tanto, pero que seguramente ya vamos a entrar allá a esa parte del procesamiento del lenguaje. Y muy interesante también el ejemplo de analizar el mensaje de texto y también los sentimientos, o sea, ver el tono de voz y luego en eso poder tomar decisiones. Es algo que todavía no está explotado aquí, está más relacionado al servicio cliente. El servicio cliente, de hecho, no está muy explotado acá tampoco. Y ojalá en algún momento los que están aquí escuchando puedan fusionar esa parte con inteligencia artificial, que sería realmente muy bueno para todos, o sea, para todo el país realmente. Bien, con esto creo que terminamos. Agradecemos a todos la presencia y su colaboración y sus preguntas. Y no terminamos, pues, antes quiero invitarles a la charla que va a ser el día de mañana, martes a las 9, titulada Algunos problemas de existencia en ecuaciones de derivadas parciales, por el doctor Diego Chamorro. El día de mañana los invitamos a esta charla. Y agradecemos nuevamente a Angie, esperamos verte en otra ocasión, tal vez con el tema que quedó pendiente ahí, en otra charla. Sí, hay muchos temas. Soy feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y bueno, cualquier duda me pueden escribir a mi correo o contactarme en LinkedIn y yo con mucho gusto puedo darle más indicaciones, cómo formarse y todo eso. Ok, gracias. Ok, chao. Gracias, Angie. Excelente. De nada. Nos quedamos contentos con tu charla y con ganas de más. Yeah, buenísimo, me alegro. Yo feliz de hablar. Es un área que me encanta, honestamente. Yo creo que eso es lo que atrapa a los oyentes. Tu pasión. Okay. Bien. Sí, buenísimo. Podemos organizar más cosas, mismos workshops con ellos. Lo que ustedes crean que puede ser una buena oportunidad y mismo poder trabajar puedo hacer las conexiones, no sé, con IBM Ecuador o qué sé yo, para que presenten cosas allá, lo que ustedes necesiten, honestamente.
Aquí están pidiendo tu correo. Si puedes dar por favor el correo Ah, sí, ya lo pongo aquí. en el chat. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí. Entonces, bueno, cualquier cosa, ahí por ahí estoy. Gracias. Ok, bueno, ahora sí me voy. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Chao.